Muy buenas, señores, tenemos varias noticias que contarles de última hora. Hablaremos de Al-Khelaifi, hablaremos de Frenkie de Jong, el contrato que tiene con Joan Laporta, y hablaremos también de esta próxima noticia que abordaremos próximamente, que es, atención, la de la propuesta del Club Azulgrana para desposeer a Josep María Bartomeu del carnet de socio. ¿Por qué? Bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué? Bueno, pues es muy sencillo, por haber arruinado al club, por haber robado a manos llenas, por haber ocasionado tantos problemas con los contratos de los jugadores más veteranos si cabe, y por otras muchas cosas que vamos a analizar a continuación. Aunque aún quedan varios pasos por seguir, el FC Barcelona tiene toda la intención de sancionar a Bartomeu después de su vinculación con el Barçagate, algo que podría terminar con su expulsión como socio azulgrana. Josep María Bartomeu es socio del FC Barcelona desde el 20 de abril de 1974, tócate los cojones. Según ha apuntado el diario AS, este viernes, el expresidente culé tiene abierto desde el mes de junio toda un expediente por parte del club para expulsarle como socio de la entidad azulgrana. Por mí se puede ir al Español, porque en realidad, aunque lleve 48 años como socio del Barça, en realidad es socio del Español. Después de haber quedado como uno de los principales responsables del mal presente económico que tuvo el club azulgrana, como uno de los principales, no, como el principal, diría yo. Al inicio del verano, Bartomeu recibió en su domicilio una carta postal por parte de la Comisión de Disciplina del FC Barcelona, órgano colegiado con la función de ejercer y aplicar por delegación de la Junta Directiva la potestad disciplinaria que corresponde a esta. Todo esto, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 7 de los estatutos del club, le comunicaron que se le abriría un expediente que podría derivar en su expulsión como socio a causa de su implicación en el caso Barçagate. Según los estatutos del club, Bartomeu podría haber incurrido en una sanción u omisión del socio contraria a la ley, a los estatutos, a los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva que cause perjuicios materiales o morales de consideración al club, a otros socios o a jugadores técnicos o empleados del club, entre otras faltas. Una actuación que se considera como muy grave y que tiene como sanción desde la prohibición de acceder al Camp Nou y a otras instalaciones del club durante un periodo de 1 año y 1 día a 2 años. También el implicado enfrenta la suspensión de la condición de socio de 4 meses y 1 día a 2 años o la pérdida de la condición de socio. En el caso del expresidente, sería esta última sanción la que se le aplicaría. Situación detenida. Por otro lado, Sport, después de esta información, ha indicado que el club azulgrana cerró el expediente a la espera de que la justicia resuelva el caso Barçagate, y hasta que no finalice la investigación, la entidad no tomará ninguna decisión al respecto. La información confirma que Bartomeu recibió la comunicación, pero en este momento el proceso está cerrado y no se retomará hasta que se conozca el resultado de las diligencias. Bueno, señores, yo aquí ya puedo decir la mía, yo puedo dar mi opinión. Yo creo que un señor como Josep María Bartomeu, que ha hecho tantas cosas mal como presidente del Barça, yo no sé si las habrá hecho a propósito, a lo mejor las ha hecho dentro de su ignorancia, pero dentro de todo lo que se ha estado hablando del caso Barçagate, de las irregularidades en los contratos de jugadores como Frenkie de Jong, Jordi Alba, Gerard Piqué, Lionel Messi en su momento y tantos otros, Sergio Busquets, Sergi Roberto, etcétera, etcétera, pues claro, es normal que después de haber provocado un cisma económico en el club que ha derivado casi en el posible, bueno, ahora ya no, pero casi en la desaparición de la misma entidad, que podría haber sucedido, la quiebra económica total. Y quién sabe, ¿no? Pues imagínense, desaparece el club, bueno, desaparece, se refunda en en la tercera división RFEF, cosas así, tendría que vender todo su patrimonio. Estuvimos a punto de desaparecer como entidad, como hemos sido en los últimos 122 años, casi ya 123. Lo que hay que achacarle al señor Bartomeu son todas las cosas, todo. Él es el predominante
el promotor, el detonante de toda la desgracia que ha habido en también los contratos, como ya hemos dicho, de estos jugadores, en el caso Barçagate, también en el caso del fichaje de Neymar, en el conflicto que tuvo con Messi, en todo, señores, en todo, y en la deuda de 1.285 millones de euros generadas a finales de la temporada 2020-2021. Todo esto tiene un peso específico. Es normal que este señor esté imputado y se le esté comunicando que se le va a abrir un expediente y que puede derivar en la expulsión como socio del Barça. A mí me hace gracia que este señor sea socio del Barça desde el 20 de abril de 1974. Me hace gracia porque este señor, cuando era pequeño, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, todo el mundo lo sabe, fue jugador de baloncesto del Español, del equipo del Español, del club del Español, cuando tenía su sección de baloncesto, allá en los años 70. Aún no entiendo cómo pudo hacerse socio del Barça, no lo entiendo, nunca lo he entendido, como un sujeto como este, que ha estado siempre en contra de lo que representa la esencia del Barça, desde los tiempos de Udo Lattek, o incluso de, como siempre se me olvida el nombre del entrenador que entrenaba al Barça de los años 70, en el que pues lideraba el mismo, lideraba el propio Johan Cruyff. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Rinus Michels. Este fue el que realmente empezó con la filosofía del tiki-taka, el fútbol control, el fútbol de... Ya me entienden, ¿no? Este fútbol que ha generado luego que el propio Johan Cruyff, como entrenador en los años 90, pues pusiera su toque personal y lo convirtiera en una filosofía que nos ha llevado a tantos éxitos, como es la filosofía del tiki-taka, del cruyffismo, que luego otro holandés, Frank Rijkaard, que a mí me gustó mucho como entrenador, salvo los 2 últimos años que estuvo ahí, que tuvo mala suerte también, deportivamente hablando, pero bueno, que podemos decir que tanto Johan Cruyff, que nos dio la primera Copa de Europa, como el propio Frank Rijkaard, que nos dio la segunda, como lógicamente el considerado mejor entrenador de la historia del Barça, por encima incluso de estos dos, que es Pep Guardiola, un discípulo oficial, además consagrado, además declarado del propio Johan Cruyff, como es Pep Guardiola, como digo, que también nos dio la tercera, la cuarta, ¿vale?, Copa de Europa, y luego pues el propio Luis Enrique Martínez, que se llama, que fue el que nos dio la quinta Copa de Europa y última hasta ahora. Entonces, señores, el Barça siempre ha tenido desde los tiempos de los 70, justo desde los tiempos en los que el señor Bartomeu se hizo socio del Barça, cuando curiosamente cuando el Barça empezaba a destacar, empezaba a resurgir de lo que había sido una larga travesía por el desierto desde los 50 hasta los 70, unas dos décadas, 20 años de sinsabores en los que el Madrid, el Atlético de Madrid, sobre todo el Madrid, pero también el Atlético de Madrid, dominaba más el firmamento futbolístico que no el propio Barcelona. Pero bueno, ya saben, ¿no?, desde los inicios de la Liga Española en los años 20, a finales de los años 20 del pasado siglo, hasta inicios de los 60, el Barça era el dominador junto al Athletic de Bilbao del fútbol español. Luego, a partir de aquí, el señor Franco se aficionó al fútbol y empezó a reorientar las cosas hacia un equipo blanco que nos robó, entre otras cosas, a Alfredo Di Stéfano, que luego se convirtió en el emblema del Real Madrid de aquella época y que les hizo ganar tantas Copas de Europa, que tienen un peso enorme, porque claro, gracias a esas 6 Copas de Europa de cartón, como las llamo yo, el Real Madrid tiene 14 títulos. Si no, pues tendría 8, que también son, ¿no? Pero no estaría tan lejos del Milan, que tiene 7, del Barça, que tiene 5, del Liverpool y el Bayern de Múnich, que tienen 6, en fin, no estaría tan lejos. En fin, señores, pues me alegro mucho de que el señor Bartomeu vaya a ser imputado, no solamente por las investigaciones de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha robado, de todo lo que ha falseado como presidente del Barça. Muy mala época en esos 7 años de presidencia,
y espero que no se vuelvan a repetir. Y bueno, pues eso es lo que quería decirles. Toda la noticia en cuestión, mi opinión y todo lo que conlleva. Seguimos informando, muchas gracias. Ya saben, nos encuentran en Spreaker, en Cashbox, en los podcasts de estas dos plataformas. También nos pueden encontrar en Spotify y otras tantas plataformas, así como también en el canal de YouTube de Naxa en el Barça Radio, ahí donde solamente van a encontrar los podcasts de Naxa en el Barça Radio. Lo dicho, muchas gracias y hasta pronto. Forza Barça.